bienvenidos a mi canal, soy Mariana Figares y en este vídeo vamos a abordar la siguiente pregunta. ¿Consumir azúcar favorece la aparición o la progresión del cáncer? Bueno, seguramente hayas escuchado alguna vez que las células cancerosas se alimentan de azúcar y que el azúcar es lo primero que deben evitar los pacientes con cáncer, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este vídeo vamos a aclarar muchas cosas y vamos a ver qué es lo que muestra realmente la evidencia en lo que se refiere a consumo de azúcar y riesgo de aparición de cáncer y mortalidad por cáncer. A ver, en primer lugar tenemos que tener bien claro qué es el azúcar, ¿no? Tenemos que empezar definiendo. Los azúcares, el término azúcares, hace referencia a monosacáridos y disacáridos, que son el tipo de carbohidrato más sencillo que hay. En concreto, los monosacáridos son la unidad básica fundamental de los carbohidratos. ¿Cuáles son los monosacáridos más abundantes en la naturaleza? Sobre todo en los animales, en las plantas, pues la glucosa, la fructosa, en menor medida la manosa, la ribosa, la lactosa. Entonces, esos son monosacáridos y son pues eso, la unidad fundamental de los carbohidratos. Y los disacáridos pues son la unión de dos monosacáridos. Tenemos la sacarosa, que es glucosa con fructosa. También está la maltosa, que es la unión de dos glucosas, la lactosa, que es la unión de la galactosa con la glucosa, y así pues hay varios tipos de disacáridos. Cuando estos monosacáridos y sacáridos se unen y forman cadenas más largas, ya hablamos de otro tipo de carbohidratos. En concreto, los que tienen entre 2 y 10 monosacáridos se llaman oligosacáridos, y los que tienen más de 10 monosacáridos son polisacáridos, como puede ser el glucógeno o la fibra. Cuando hablamos de azúcares, se hace referencia, el término azúcares solamente hace referencia a los monosacáridos y los disacáridos, pero no a los oligosacáridos y polisacáridos. Estos se conocen como carbohidratos más complejos, ¿no? Bien. Ahora que ya sabemos qué es el azúcar, tenemos que entender cuál es su función en el organismo. Pues bueno, en el organismo humano el azúcar más abundante es la glucosa. Y la glucosa juega un papel fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque la glucosa interviene como precursor metabólico, es decir, a partir de esa molécula de glucosa se van a sintetizar otras que juegan un papel fundamental en nuestro metabolismo, como puede ser el glucógeno, también la ribosa, isosilribosa, proteoglicanos. Muchas moléculas van a contener glucosa y estas van a tener una función clave en nuestra función metabólica. Aparte, la glucosa juega un papel fundamental en la regulación del sistema inmunitario, pero la función, digamos, más principal y conocida de la glucosa es la energética. La glucosa es el sustrato energético principal del organismo y si bien hay otros sustratos a partir de los cuales se pueden obtener la energía, como puede ser la grasa, o obtener la energía de la glucosa resulta ser más eficiente y es el sustrato preferido de la mayor parte de los tejidos. De hecho, hay tejidos que únicamente pueden obtener su energía a partir de la glucosa, en concreto los glóbulos rojos y luego también el cerebro. En el caso del cerebro, parte de su energía la puede obtener también de los cuerpos cetónicos, sin embargo,
solamente el máximo de energía que puede provenir de esos cuerpos cetónicos sería un 50%. Como mínimo el 50% debe estar siendo aportado por la glucosa. De hecho, el cerebro consume el 20% de la energía aportada por la glucosa, a pesar de que solamente representa el 2% de nuestro peso. La glucosa es esencial para la síntesis de neurotransmisores y el correcto mantenimiento de las funciones neuronales. Es fundamental que haya adecuados niveles de glucosa en sangre y que ésta llegue a los tejidos en función de las necesidades que estos vayan teniendo. Y tal es la importancia de esa glucosa que nuestro hígado, cuando no la estamos aportando a partir de la dieta, porque estemos en ayuno o bien una dieta que apenas contenga glucosa, ¿no? muy baja en carbohidratos, pues nuestro organismo se da cuenta y nuestro hígado empieza a producir la glucosa que necesita el organismo a partir de sustratos no glucídicos como pueden ser aminoácidos. Este proceso de síntesis de glucosa a partir de sustratos no glucídicos se conoce como neoglucogénesis. De esta forma, en función de nuestra ingesta, pues el organismo modula la cantidad de glucosa que produce para mantener así unos valores de glucosa en sangre dentro de la normalidad. ¿Que comes más glucosa? Menos síntesis hepática. ¿Que comes menos? Más síntesis hepática. Y así todo se mantiene en equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa con la glucosa en las células cancerosas? Pues como hemos visto, todas las células sanas del organismo requieren glucosa para funcionar en mayor o menor medida, pero la requieren, o la mayoría de las células de nuestro organismo. Bien, y hay tejidos que solamente pueden funcionar con glucosa. Bien, ¿qué pasa? Que las células cancerosas requieren más glucosa que las demás, tienen unos requerimientos de glucosa aumentados. Y esto ocurre porque las células cancerosas solamente pueden obtener la energía a partir de la glucosa vía la ruta fermentativa. Las células del cuerpo pueden obtener la energía de la glucosa mediante la vía fermentativa o la vía oxidativa en presencia de oxígeno que ocurre en las mitocondrias. Bien, pues la oxidación en presencia de oxígeno es un proceso mucho más eficiente que la fermentación. Las células cancerosas solamente pueden obtener la energía de la glucosa por la vía fermentativa. De esa forma, como ese proceso es menos eficiente, requieren más glucosa que el resto de las células. Esto es lo que se conoce como el efecto Warburg. Ahora bien, el hecho de que las células cancerosas tengan un requerimiento de glucosa mayor no significa que consumir glucosa favorezca la aparición del cáncer o la progresión de este, porque como hemos visto anteriormente, el organismo puede producir toda la glucosa que necesita, aunque no la aportes por la dieta, debido a la neoglucogénesis que tiene lugar en el hígado. Entonces, aunque uno no ingiera nada de glucosa, puede estar produciendo toda la glucosa que el tumor necesita. De hecho, cuando hay cáncer, la neoglucogénesis está aumentada. ¿Para qué? Pues para darle a ese tumor la glucosa que necesita. Bien, la cuestión está en que todo esto que hemos estado hablando son mecanismos, pero como siempre os digo, nos tenemos que ir a los estudios en humanos que nos demuestran los efectos. Y para nosotros ver si el consumo de azúcar favorece la aparición de cáncer o su progresión, tenemos que irnos a los estudios en humanos a ver qué ocurre. Pues bien, antes de meternos en esto, tenemos que tener bien claro qué alimentos contienen azúcar. Como yo en otros vídeos ya lo habéis visto, yo clasifico los alimentos en 3 categorías. Por un lado estarían los alimentos animales, los alimentos vegetales
integrales y los alimentos vegetales no integrales. Los alimentos animales incluyen los huevos, carne, pescado, huevos lácteos, miel, marisco y todos los derivados, ¿no? Todos los alimentos que contengan estos alimentos de origen animal, ¿no? Que derivan de estos. Estos alimentos apenas contienen azúcares, a excepción de la leche, que contiene fundamentalmente lactosa, y luego la miel, que se considera un azúcar libre. Bien, tiene principalmente fructosa y glucosa. Luego tenemos los alimentos vegetales integrales. Los alimentos vegetales integrales son todos aquellos alimentos de origen vegetal, esto es las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales integrales, los tubérculos, las semillas, frutos secos, a los cuales no se les ha retirado ninguna parte comestible ni se les ha añadido ningún alimento que no sea integral. Por ejemplo, pues una fruta entera o unos cereales integrales son alimentos vegetales integrales. Por el contrario, un cereal refinado como el arroz blanco o un zumo de frutas son alimentos vegetales no integrales, porque ya se le han quitado parte al alimento, como es la fibra. Los alimentos vegetales integrales contienen azúcares, pero se denominan azúcares intrínsecos. ¿Por qué se denominan azúcares intrínsecos? Porque están en la matriz del alimento en compañía con todos los demás compuestos presentes en este, como pueden ser proteínas, grasas, ácidos grasos esenciales, fitoquímicos, una amplia variedad de fibras, otros tipos, aparte de la fibra, otros tipos de carbohidratos como oligosacáridos, también almidón, minerales, etc. Entonces, esos azúcares se encuentran en esa compleja matriz. ¿Cuál es el alimento vegetal integral que contiene una mayor cantidad de azúcares? Son las frutas. Pero las verduras también tienen cierta cantidad, entre un 5 o un 2%, y el resto de alimentos vegetales integrales, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas, tienen muy poquito azúcar intrínseco, de 1 al 3%, más o menos. Bien, ahora nos vamos a los alimentos vegetales no integrales. Como hemos dicho antes, pues los alimentos vegetales no integrales son todos aquellos alimentos vegetales que se han sometido a algún tipo de proceso que ha dado lugar a que alguna de las partes comestibles pues se elimine, ¿no? Como hemos dicho antes, pues una fruta que se hace un zumo, pues ahí ya se está quitando a la fruta la fibra, entonces ya no es un alimento integral. Bien, pues los alimentos vegetales no integrales, algunos de ellos se han sometido a un procesamiento que no solo elimina una de esas partes comestibles, sino que además libera los azúcares, es decir, que saca, digamos, de la matriz a los azúcares, ¿no? Bien, se denomina azúcares libres. Ejemplos de alimentos vegetales no integrales que aportan azúcares libres, pues los azúcares añadidos, como es el azúcar blanco de mesa, el azúcar integral de caña, sirope de agave, sirope de glucosa y fructosa, jarabe de maíz, etcétera, etcétera, dextrosa. Hay una amplia variedad de azúcares añadidos, y estos pues se obtienen porque cogen a un alimento vegetal integral, como pudiera ser una remolacha o la caña de azúcar o el maíz, y lo someten a un montón de procesos tal que los azúcares intrínsecos que estaban presentes en esos alimentos integrales se sacan, se eliminan todas las demás partes del alimento y nos quedamos con pura glucosa y pura fructosa, que es azúcar libre. Bien, otros alimentos vegetales no integrales que proporcionan azúcar libre, los zumos. Los zumos, como se le quita la fibra a la fruta,
pues los azúcares intrínsecos que estaban presentes en esta, ¡pum!, se liberan. Y luego tenemos también que los cereales hidrolizados, que venden para los bebés y demás, y también algunas bebidas de cereales hidrolizadas, pues también proporcionan azúcares libres, porque en este caso, al hidrolizarse los alimentos de los que inicialmente partían, como los cereales, se hidrolizan y entonces las enzimas rompen las moléculas de los carbohidratos y se liberan. Ahora que ya sabemos qué son los azúcares libres, dónde se encuentran, pues ahora nos vamos a ver cómo se relacionan todos estos alimentos que hemos ido describiendo con el riesgo de cáncer y mortalidad por cáncer. Bien, pues en estudios prospectivos de cohorte se observa que el consumo de alimentos vegetales no integrales que proporcionan azúcares libres, particularmente los refrescos, se relacionan con un mayor riesgo de cáncer. Por otro lado, tenemos que los alimentos ultraprocesados se relacionan con mayor riesgo de cáncer. Los alimentos ultraprocesados son todos aquellos alimentos que han sido sometidos a un complejo proceso industrial de procesamiento y que combinan una amplia variedad de ingredientes. Las bebidas azucaradas, la mayoría de ellas, como los refrescos, entran dentro de la categoría de ultraprocesados. Entonces, el consumo de alimentos ultraprocesados se relaciona con mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, hay que tener presente que los alimentos ultraprocesados engloban una amplísima variedad de alimentos que van desde batidos, postres lácteos, galletas, bollería, patatas fritas, etc. Entonces, no todos esos alimentos contienen azúcares libres, algunos sí, algunos no. Entonces, cuando nosotros, además, en esos alimentos ultraprocesados, no solamente va a haber azúcares, si es que los tiene, sino que también hay aceites, harinas refinadas, conservantes, aromas, etc. Entonces, cuando nosotros vemos la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y cáncer, nosotros no sabemos si es el azúcar o es el otro ingrediente o es la combinación de todo eso. Pero por otro lado, por el contrario, el consumo de alimentos vegetales integrales en comparación con los alimentos de origen animal y los alimentos vegetales no integrales se asocia consistentemente con menor riesgo de cáncer y mortalidad por cáncer. A medida que aumenta en la dieta la proporción de alimentos vegetales integrales, natural, que contienen azúcares intrínsecos, como la fruta y todo lo demás que hemos mencionado antes, pues a medida que aumenta la proporción de esos alimentos en la dieta y disminuye la de alimentos de origen animal y alimentos vegetales no integrales, tanto los que tienen azúcares libres como los que no, el riesgo de cáncer disminuye y de mortalidad. Esto también se observa en los supervivientes de cáncer. No solo ya hablamos de prevención primaria, sino también en pacientes que ya han tenido cáncer, se observa que a medida que aumenta su consumo de vegetales integrales y disminuye la de alimentos de origen animal y alimentos vegetales no integrales, particularmente los ricos en azúcares libres, el riesgo de mortalidad y de recurrencia disminuye. Tal es la evidencia que el Instituto Americano de la Investigación contra el Cáncer recomienda que para la prevención del cáncer, tanto en pacientes como en personas que nunca lo han tenido, la dieta debe de basarse en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. De hecho, hay un apartado en su página web donde se pone alimentos que luchan contra el cáncer, en el que expone que son frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos. No hay ningún alimento de origen animal ni vegetal no integral ahí. Os animo a que visitéis la página web. Bueno, pues dicho esto, habría que comentar ahora un poquito por qué estos efectos diferenciales, ¿no? Pues bueno, los alimentos vegetales integrales tienen azúcares intrínsecos, pero aparte tienen muchos otros tipos de carbohidratos, ¿no? Tienen oligosacáridos, muchos de ellos resistentes con las acciones prebióticas, tenemos fibra, ¿no? Polisacáridos,
no digeribles, ¿no? Que van a llegar también a la microbiota, al igual que los oligosacáridos no digeribles o resistentes, como el almidón resistente. Tenemos también que los alimentos vegetales integrales tienen ácidos grasos esenciales, baja cantidad de grasas saturadas, una amplia variedad de fitoquímicos, minerales, vitaminas, y todo eso en su conjunto da lugar a una serie de efectos como antioxidante, antiinflamatorio, insulinosensibilizante, prebiótico, que podrían contribuir al menor riesgo de cáncer. Por el contrario, los alimentos vegetales no integrales, y particularmente los que proporcionan azúcares libres, pues apenas tienen fitoquímicos, tienen menos fibra o a veces nada de fibra, ¿no? Como el caso ya de los azúcares añadidos, que es pura glucosa y pura fructosa. Son puros azúcares cereales provistos de toda esa plétora de compuestos benéficos que hemos hablado antes. Entonces, estas diferencias en la composición nutricional explican por qué los alimentos vegetales integrales pues contribuyen a la reducción del cáncer en comparación con los alimentos de origen animal y los vegetales no integrales, porque todo este conjunto de biomoléculas pues da lugar a que los alimentos pues tengan efectos distintos. No es lo mismo consumir pura glucosa y pura fructosa, que da lugar a elevaciones acusadas de glucosa en sangre, de insulina, no está aportando esos fitoquímicos con acciones antioxidantes, antiinflamatorias, insulinosensibilizantes, etc. Además, los alimentos vegetales integrales, por todo este conjunto de compuestos que presentan, son más saciantes y han demostrado en estudios randomizados controlados, en comparación con dietas basadas en animales o vegetales no integrales, conducir a la pérdida del exceso de grasa corporal. En estudios prospectivos de cohorte también se relaciona el mayor consumo de alimentos vegetales integrales con menor riesgo de sobrepeso y obesidad, y es que resulta que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo clave en el cáncer. Así que también los alimentos vegetales integrales contribuyen al menor riesgo de cáncer también por esa vía. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Como puntos clave querría dejar lo siguiente. La glucosa, que es un azúcar, es fundamental para nuestra vida, y si no nuestro cuerpo no dispone de glucosa, nos morimos, nos da una hipoglucemia y tenemos que ir al hospital y veremos a ver lo que pasa. Así que la glucosa es fundamental para la vida. Tal es su importancia que el hígado puede producir toda la que necesitamos aunque no se ingiera. Las células cancerosas tienen un mayor requerimiento de glucosa, pero eso no significa que consumir azúcar favorezca la progresión o el inicio del cáncer, porque el cuerpo, como hemos dicho, puede fabricar toda la glucosa que el cáncer necesita para proliferar. Por otro lado, el consumo de alimentos que contienen azúcares libres, en concreto los refrescos y ultraprocesados, se relaciona con un mayor riesgo de cáncer. Por el contrario, los alimentos vegetales integrales que contienen azúcares intrínsecos se relacionan consistentemente con menor riesgo de cáncer y mortalidad, a medida que aumenta la proporción de alimentos vegetales integrales en la dieta y disminuye la de alimentos de origen animal y vegetales no integrales, tanto los que proporcionan azúcares libres como los que no, el riesgo de cáncer disminuye. Espero que os haya gustado, que os haya resultado útil, y si es así no olvidéis en darme un like, en compartirlo, en suscribiros, que es totalmente gratis, y así pues nuestro mensaje llegará a más gente. Adiós.